Radio UNAPEC. Hola y bienvenidos a Radio UNAPEC, un espacio diseñado por la Universidad APEC para debatir ideas y debatir temas de interés, pero desde un punto de vista o perspectiva académica. En esta oportunidad vamos a debatir un tema muy interesante que son las compras y contrataciones públicas. Mi nombre es Maciel Pichardo, soy abogada y docente de esta universidad. Para ver el tema de las compras y contrataciones, me hago acompañar en el día de hoy de una invitada muy especial. Ella es experta en compras y contrataciones públicas, especialista en Derecho Administrativo, es fundadora de Forlex Consultores, también de Forlex Academy, es abogada y docente de esta universidad. Ella es Stephanie Rosario. Muchas gracias, Maciel, por esa bella introducción. Para mí es un placer poder estar aquí compartiendo en Radio UNAPEC y poder socializar y hablar sobre el tema de las contrataciones públicas orientado al punto de vista académico para nuestros estudiantes y todo el que esté viendo esta transmisión. Antes de entrar en el debate o en los temas principales, los puntos que vamos a analizar sobre las compras públicas, me gustaría que hiciéramos un pequeño preámbulo. Algo para aquellos que quizás no están tan familiarizados con el tema. Me gustaría que nos definieran qué son las compras públicas, qué es aquello que compra el Estado y qué impacto tiene. Mira, las contrataciones públicas o las compras públicas o las licitaciones gubernamentales, como quiera que se le quiera decir, es un contrato. La única diferencia es que una de las partes del contrato es el Estado. Y por ser el Estado que compra con fondos públicos, con el dinero de tus impuestos y con mis impuestos, pues lleva mayor rigurosidad a la hora de elegir qué comprar y a quién comprarle. Entonces, básicamente, las contrataciones públicas es una compra y venta entre dos partes, pero una de esas partes es el Estado. Ahora, ¿qué implica o cuál es la importancia o por qué existen estas? Todo lo que desee hacer un gobierno se traduce y se desemboca en contrataciones públicas. Por ejemplo, digamos que el gobierno, el Estado, quiera invertir en mejor salud. Eso es una política pública que nos va a favorecer a todos. O quiere invertir en educación, por ejemplo. Pues entonces ahí de igual modo entra a construir escuelas, comprar butacas, adecuar aulas. Todo eso se hace mediante una licitación pública, mediante la compra de bienes y servicios. Muchos estudiantes a veces me dicen, profe, pero ¿qué tiene que ver eso con el derecho? Si eso es algo comercial. Tiene mucho que ver con el derecho, ya que las contrataciones públicas son una rama realmente del derecho administrativo, porque las legalidades que se incurren a la hora de esa compra y venta que tiene el Estado, ya sea de un bien, de un servicio o de una obra, es regulado bajo la sombrilla de lo que es el derecho administrativo. Has tocado un punto muy importante y es que las compras pertenecen al derecho administrativo. Entonces, partiendo de ese punto como tal, ¿cuál es ese marco jurídico? ¿Cuáles son esas normas que en República Dominicana regulan el tema de las compras y contrataciones? Bueno, tenemos la ley 340-06, que es la ley de compras y contrataciones públicas. También tenemos la ley 107-13, que es la que regula la relación de la administración con el administrado. Esas son, por así decirlo, las dos principales, aparte de la normativa básica que realmente todos conocemos, que es nuestra Carta Magna. La Constitución. Así es. Entonces, recientemente, el año pasado, vimos el lanzamiento y la entrada en vigencia del nuevo reglamento de compras y contrataciones. Un esfuerzo realizado por el órgano rector, Compras Públicas, para recoger ciertas normativas, ciertas circulares y demás que estaban dispersas. Esta nueva normativa, este nuevo instrumento o herramienta de las compras, ¿cómo lo ha visto el sector privado? Aquellas empresas, por ejemplo, que tú asesoras para participar en contrataciones con empresas o en contrataciones con el mismo Estado, ¿cómo han percibido esos esfuerzos de compras y contrataciones para regular algunos aspectos? Mira, desde el sector privado hasta cierto punto se le aplaude, porque lo que han hecho es recoger en un nuevo reglamento todas las resoluciones, circulares y demás que tenían disperso. El reglamento previo a este, que fue aprobado el año pasado, era del año 2012. O sea, hacía más de 20 años el reglamento. Entonces, cuando vemos
que ese reglamento nuevo recoge todas las circulares, normativas, recomendaciones a instituciones públicas que se habían hecho desde el 2012 hasta la fecha. Y ahora tiene mayor peso porque no es lo mismo una circular de una recomendación que haga el órgano rector a tú tener un decreto que apruebe un reglamento. Tiene más peso a nivel jurídico. De igual modo, el reglamento trajo muchas aclaraciones, muchas ponderancias de áreas grises que se tenían. Ahora, el reto yo no lo veo en el reglamento per se, pues el reglamento da muchas herramientas que protegen los derechos de los oferentes, como por ejemplo el hecho de que la institución pública debe solicitar la aclaración de una oferta antes de descalificarla cuando alguien participa en un proceso de compras. También el hecho de la no obligatoriedad de los formularios. O sea, ha traído muchas luces. Ahora, mi cuestionante es en la aplicación o el entendimiento que tengan las instituciones públicas de ese reglamento. Porque, si bien es cierto, está claro, está ahí, está de ABC, pero es a la hora de implementarlo y de resguardar ese derecho que tiene el ciudadano en una licitación pública donde pudiera haber el tranque, por así decirlo. Y ahí es donde entramos nosotros, los abogados especialistas en derecho administrativo y contrataciones públicas, para poder salvaguardar ese derecho que tiene ese oferente en que su oferta se le sea conocida y que sus derechos sean salvaguardados. Y esta parte lo digo específicamente por los estudiantes, que yo sé que querían hacer el unir dónde entro yo como abogado administrativista en todo ese juego o en todo ese engranaje de la contratación pública. Aquí estamos es para poder salvaguardar los derechos de nuestros clientes, en este caso si fuera el sector privado, de que su oferta y los derechos que tienen de poder participar sean protegidos de la forma correcta. Entiendo, o sea que podemos decir que básicamente este nuevo reglamento tiene un impacto positivo para los operadores o sujetos que interactúan en el sistema como tal de compras públicas. Así es. Tengo entendido que ahora mismo la ley no ha sido modificada. Sí, todavía. Entonces muchos usuarios han criticado el hecho de que todavía tenemos una ley que se encuentra en proceso de modificación, pero un reglamento ya lanzado. ¿Pudiera eso en algún momento significar algún tipo de obstáculo, el que estemos modificando la ley posterior al reglamento? Sí, porque cuando la ley salga va a haber que emitir un reglamento nuevo. O sea, sí, o sea, obligatoriamente, porque si se aprueba el proyecto de ley tal cual como se aprobó en el Senado, va a haber que hacer una modificación del reglamento obligatoriamente, porque entonces ese va a estar desfasado y va a estar incluso en contradicción con la misma ley. O sea, que sí vamos a tener que hacer un reglamento nuevo a la hora de que se apruebe un nuevo proyecto de ley. Hemos visto recientemente cómo muchas veces compras y contrataciones ha elaborado talleres, formaciones, capacitaciones en diversas universidades con el objetivo de formar a esos usuarios, no únicamente a los proveedores, sino incluso a los mismos servidores públicos. ¿Cómo ven los proveedores esta nueva técnica o táctica que está utilizando el órgano rector para integrar quizás o para dar a conocer mucha de la normativa? Ya que se suele criticar mucho el hecho de la falta de conocimiento, que puede ser una de las causas de los errores que muchas veces se cometen en el proceso. ¿Consideran ustedes que es un paso importante o es algo irrelevante? No, es un paso muy importante, pero el problema de la falta de capacitación no entra exactamente ahí, porque la Dirección General de Compras puede tener cursos, capacitaciones. El tema está en el flujo de esas personas en la institución pública. La tasa de rotación. La rotación. Porque estamos viendo de que, por ejemplo, yo capacito a un personal en compras y automáticamente tiene un año, o 6 meses, 8 meses, pues ya yo lo cambio o yo lo cancelo. Entonces ahí volvemos a comenzar de cero. Incluso parte de lo que vemos que se está proponiendo es que los operarios de compra, los analistas, los técnicos de compra tengan que tener mínimo 2 años de experiencia antes de entrar a una unidad de compra, o si están adentro y ya están capacitados, que no se puedan rotar de una forma tan fácil. O sea, hacer que sean de carrera administrativa también, porque parte del eje central es eso, de que muchas instituciones tienen presupuesto, quieren comprar pero no saben cómo comprar. Un punto importante.
Realmente sí hemos visto cómo las instituciones están apostando al tema de la profesionalización. Entonces, independientemente de todos esos obstáculos que ahora mismo se encuentran y todos esos puntos de mejora, ¿cómo ves tú como consultora experta en la materia el sistema ahora mismo de las compras? ¿Cuál es ese impacto que tiene esta nueva normativa en las compras per se? Porque muchas veces las instituciones simplemente ven lo que ellas pueden comprar, pero para el Estado, ¿qué implica eficientizar las compras? Mira, para eficientizar las compras hay que bajar un poco el tema de la burocracia. Hay mucha burocracia administrativa en cuanto a mucha de la documentación que hay que presentar, todo el protocolo. Y ojo, yo me pongo también del otro lado, porque por un lado queremos que haya menos burocracia, pero también yo como ciudadano, por otro lado, digo, güey, yo necesito saber y que tú con mucho ojo y mucho cuidado sepas en qué tú vas a gastar mis impuestos. Y que se haga la debida diligencia. La debida diligencia, el beneficiario final, o sea, hay que buscar un método, y ahí nos tenemos que apoyar de las TIC totalmente, de poder eficientizar, bajar la burocracia, pero al mismo tiempo poder mantener los mismos estándares de calidad, vamos a decir, a la hora del gasto público, y de realmente poder cumplir con el principio de transparencia y de igualdad de competencia, porque es el punto. Mira, un caso que aquí no se habla mucho, que yo tuve la oportunidad de escribir sobre el tema, es que el tema de la participación de las MIPYME es un caramelo envenenado muchas veces. ¿Por qué? Porque dentro de la certificación de MIPYME entra la micro, la pequeña y la mediana empresa. Imposible que una mediana empresa pueda realmente competir con una micro. Es imposible. Ahora, ¿qué hay que hacer? Subdividirlo más y hacer proceso de compra para microempresa, o para la mediana empresa, o para la pequeña empresa. Ahí sí de verdad tú vas a apoyar a los sectores que están dentro de la pyme. Pero ya es una conversación por otro podcast. Bastante interesante. Entonces, Stephanie, ya para ir cerrando un poco el tema, me gustaría que tú, desde el punto de vista técnico y quizás objetivo, nos digas cuáles son esos puntos de mejora que tú consideras, aparte de la profesionalización y lo que has mencionado ya, que quizás se pudieran incluir o considerar para la nueva ley. ¿Cuántas horas tenemos para seguir hablando? No, pocos puntos. Pocos puntos, ok. Aquellos puntos que quizás en el reglamento están incluidos ahora, pero que deben ser considerados al momento de la ley, o que no se ha considerado hasta el momento. Bueno, vamos a poner de ejemplo lo mismo que yo acabo de decir. Esa segmentación de la compra para las pymes. El tema de la burocracia es muy importante. ¿Por qué? Porque es que volvemos al mismo punto. La pyme casi siempre participa en los procesos que son de poco monto, porque no tiene la capacidad financiera de poder participar en licitaciones más grandes. Entonces la pyme usualmente participa en la licitación o procesos de compras llamados compras menores, que van de 248,000 pesos hasta 1.800.000. Esa pyme, el beneficio de hacer procesos para pymes es el dichoso avance del 20%. Es decir, que cuando yo gano un proceso para vender este teléfono, por yo poner un ejemplo, me tienen que dar un 20% de lo que vale ese teléfono para yo poder apalancarme y poder, ¿verdad?, comprar, cubrir mis costos y poder vender. Que no todas las pymes lo solicitan. Pero no lo solicitan por la burocracia que es que te lo entreguen. Porque yo participé, tú me pones que tengo que hacer una entrega inmediata, pero tú no me vas a dar mi 20% inmediato. Entonces, para poder entregarte, tengo que renunciar obligatoriamente. Están llevando a la pyme que renuncie a su 20%, porque si no, no te puedo entregar. Entonces, o te incumplo, o tú, o sea, ¿qué hacemos? Entonces, esas áreas grises, efectivamente para el fomento de la pyme, son de las partes neurálgicas que entiendo que hay que ver con el tema de la ley. También fortalecer más pero menos. Y ahí tú vas a decir, ¿pero cómo así? Resulta Contradictorio. El tema de las prohibiciones a la hora de contratar con el Estado. Las que están en la nueva ley yo las veo injustas. ¿Por qué? Porque no te da un margen de apelación. Me explico. Yo estoy de acuerdo con que si una persona es electa diputado, senador, o está en un cargo de ministro o de viceministro, no le venda al Estado.
No hay ningún problema con eso. Ahora, yo no estoy de acuerdo, como el nuevo proyecto de ley dice, que sus hermanos y sus primos, a la tercera generación, no le pueda vender al Estado. ¿Por qué? Yo te pienso por un ejemplo. Digamos que mis padres me tuvieron a mí de último. Y tuvieron un hijo, que es mi hermano, que me lleva a mí 20 años. Yo tengo ahora 27. Mi hermano tiene que tener 47 años, ¿verdad? Y él desde que tenía 20 años, o sea, antes de yo nacer, cuando yo estaba pequeña, él era proveedor del Estado, vendiendo lo que sea que venda. Entonces, yo ahora con 20, y él tiene 23 años, ese es su trabajo, venderle al Estado, lo cual no tiene nada de malo y él puede porque no está dentro de la previsión. Es justo que yo, porque me dio con ser política y me dio con aspirar a una candidatura y soy regidora o soy diputada, a él se le cancele su registro de proveedor del Estado. Eso no es justo. Pero si se aprueba la ley tal cual como está, se va a hacer. Y yo entiendo el espíritu que quisieron poner en la ley, yo lo entiendo. Para que no sean nuevos proveedores los hermanos, ¿verdad?, de los funcionarios electos. Cónchale, pero dame el párrafo, la manera de yo decir, bueno, si esa persona ya tiene 3 años antes de que esa persona fuese electa, ok, ahí sí puedes. ¿Tú me entiendes? Debe haber algún rejuego. Algún órgano quizá pondere algunos casos específicos. Exactamente, porque es injusto. Yo tuve un caso de un regidor de Asua que él y su esposa se casaron, fue en estos días, porque reencontraron el amor y se casaron ya después de haberse divorciado, los dos, etc. Y ella tenía adjudicaciones de contrato para suplir comida. ¿Y por qué él fue electo? Y ella que tiene como mujer empresaria independiente, mi prima mujer, 7 años con su proveedor del Estado vendiendo comida al Estado, le cancelaron su sustento porque el recién esposo, porque ni siquiera un esposo de años, fue electo. Entonces ahí tú te pones a ver qué tan justo es. Y tú sabes qué él hizo. Él renunció. Él renunció a su regiduría. Para que ella pudiera hacer. Para que ella pudiera seguir, porque eso no incumplir con la ley. Porque eso le deja más a ellos como familia que ese regidor. O sea, poniendo número claro. Entonces, hay que llegar a ese punto. Tiene que haber alguna excepción. Quizás algún órgano ahí que, como te dije, pondere ciertos casos y se pueda ver quizás a la luz de algún tipo de órgano colegiado. Exactamente. Otro punto que a mí me gustaría abordar en esta nueva ley sería exactamente eso. Que haya como una especie de centro de resolución de conflictos. Creo que escribiste sobre eso. Sí, yo escribí sobre eso. Porque eso es una forma más fácil. El Tribunal Superior Administrativo tiene que ver desde factura de luz hasta tema de compra, o sea, no son especializados. Y muchas veces el órgano rector, con tantas atribuciones que tiene, tampoco tiene el tiempo. Entonces, muchas veces los procesos de compra son expeditos y tú me tienes que conocer rápido. Y también algo que ya sí está incluido, el tema de los régimen de consecuencia. Porque también escribí sobre el tema de que tengo como 5 resoluciones de compra ordenando a las instituciones públicas que devuelvan un caso o que habiliten a un proveedor, y han pasado como 9 meses. Y las instituciones públicas no han dicho ni esta boca mía. Iba a decir algo. O sea, no hacen caso omiso a lo que el órgano rector dice. ¿Por qué? Porque no hay consecuencia. No hay un régimen. Y una obligación sin una consecuencia es una simple recomendación. Así es. Bien, hemos visto en el día de hoy cómo este tema tan interesante de las compras públicas tiene una relación directa, un impacto en lo que un Estado o gobierno gestiona o presenta a su población como políticas públicas. Y hay muchos derechos que defender, así que yo incito, aplaudo a todo aquel estudiante que se interese en los temas de derecho administrativo. Porque esto es solamente con la DGCP, Dirección General de Compras, tema de compras. Pero si nos vamos al derecho impositivo o tributario, que también es parte del derecho administrativo, eso es otro mundo aparte, que también hay mucha tela de donde cortar. Sí, tradicionalmente los estudiantes se interesan mucho en civil, penal, laboral. Exacto, por eso la importancia de este tema, que los estudiantes quizá de esta universidad u otras casas de estudio puedan conocer un poquito de la materia, porque muchas veces vemos en el periódico titulares que quizás no se corresponden totalmente con la verdad y nada,
seguir impulsando, sobre todo, a que personas como Stephanie o instituciones como las que quizás ella dirige, Porlix y demás, continúen capacitando y asesorando a proveedores y al Estado para que cada vez más se pueda profesionalizar el tema de las compras y contrataciones. Hemos llegado ya al final de este encuentro. Para mí es un placer. Y para mí es un placer también compartir contigo. Hemos llegado ya pues al final de este encuentro. Y nada, les invito a que sigan en sintonía entonces para ver quizás en otro capítulo un tema igual de interesante que este. Radio UNAPEC.